200 curiosidades de Bastardo sin Gloria, una de las mejores películas de Tarantino. El director dijo que Hans Landa probablemente no fumaba tabaco en realidad, sino que fue otra de sus estrategias, dado que sabía de antemano que la Petit fumaba. Por lo que al sacar una pipa enorme, mucho más estética que la del otro tipo, puede ser una de sus maneras de mostrar su superioridad. Según Tarantino es algo casi sexual, como diciendo mirá, la mía es más grande, aunque principalmente lo hace como si le dijese a la Petit que sabe que está mintiendo, que lo tiene atrapado. Y sí, la pipa de Landa es exactamente del mismo modelo que la que usa Sherlock Holmes, una Calabash Meerschaum. Esta no es la única referencia al personaje que hay en la película, porque la línea de Landa, encontrar gente es mi especialidad, está muy ligada al detective británico. En los primeros borradores del guión, Joanna se tomaba más personal su venganza y se convertía en un miembro más activo de la resistencia francesa. Originalmente Quentin la escribió como un personaje severo que contaba incluso con una lista de altos funcionarios nazis para ir tachando a medida de que estos morían. Sin embargo, el director consideró que era redundante crear un personaje de dicha índole después de Kill Bill, así que le dio un enfoque más realista a Joanna, con un perfil bajo y con un plan de venganza más discreto. Melanie Laurent, la actriz que la interpreta, mintió en su audición para conseguir el papel porque le dijo a Tarantino que hablaba inglés con fluidez a pesar de que en aquel entonces no lo hacía, así que aprendió velozmente viendo episodio tras episodio de Gossip Girl. Además, obviamente tomó clases. Y con fines de prepararse mejor para su personaje, Laurent trabajó como proyeccionista de cine durante unas semanas en el New Beverly Cinema, en donde solía proyectar dibujos animados y trailers antes de pasar el relevo a los encargados principales. El desafío llegó cuando Tarantino le pidió que proyectara Reservoir Dogs, la primera película que dirigió, seguramente buscando asegurarse de que la actriz podía manejar correctamente una película completa en celuloide, lo que requiere precisión, técnica y cuidado. Por otro lado, en cuanto a los bastardos, hay algo que nunca se explica y es el origen de la cicatriz que Aldo Raine tiene en el cuello. El guión sugiere que el teniente sobrevivió a un linchamiento, un castigo que era común en las décadas de 1920 y 1930. Aparte, se cree que es una referencia a Tuco, uno de los personajes principales del bueno, el feo y el malo, quien se salvó de la muerte por ahorcamiento varias veces, aunque seguimos sin una respuesta oficial. Esa cosa negra que se mete por la nariz que llamó la atención de muchos es tabaco, tan solo que hecho polvo después de moler sus hojas. Esto era muy consumido en la antigüedad, especialmente durante el siglo XVII, y varios soldados alemanes solían consumirlo durante la guerra. Su cuchillo fue creado específicamente para el largometraje, y se usó la hoja del cuchillo de caza Bowie Smith & Wesson Texas Hold'em, así que podríamos decir que Aldo tiene un cuchillo único en el mundo. Brad Pitt, curiosamente, podría haber interpretado a algún soldado del otro bando, porque el actor sabe hablar alemán en la vida real, debido a que visitó el país varias veces intrigado por su ascendencia llegando a aprender el idioma. Con respecto al resto, Hugo Stiglitz suena súper alemán, aunque se llama así para hacer un homenaje al actor mexicano que tiene exactamente el mismo nombre. Su cuchillo tiene escrita la frase que están viendo en pantalla, lo que se traduce como "mi honor se llama lealtad". Esto fue un gran acierto histórico, ya que el lema estaba escrito en todos los cuchillos de los soldados de la SS. Til Schweiger, el encargado de dar vida a Hugo, al ser uno de los pocos actores verdaderamente alemanes del film, tuvo algunas opciones a la hora de elegir su rol, dado que le preguntaron si prefería interpretar a Hugo Stiglitz o a Wilhelm Wicke, y tal cual vimos, eligió el primero, que creo que fue la mejor decisión que pudo tomar porque encaja muy bien con el personaje. Brad Pitt y Tarantino revelaron que Till casi abandona el proyecto porque se negaba a ponerse un uniforme nazi sin importar si era ficticio, dado sus orígenes y su genuino odio hacia todo lo que se relaciona con ellos. No fue hasta que el autor de la obra le comentó que su personaje había matado y mataría a varios de estos, que Till aceptó felizmente el papel. Y después sigo con ellos. Vamos con el que posiblemente es el personaje más popular y aclamado, más allá de sus actos, de todo Bastardo sin Gloria. Y sí, estoy hablando de Hans Landa. Antes de Christoph Waltz, alguien que estuvo en la mente de Tarantino para interpretarlo era Leonardo DiCaprio. No obstante, el director consideró que un actor que realmente sea capaz de hablar alemán sería la mejor opción. Y la verdad no se equivocó, porque Waltz en la piel de Landa hizo un trabajo digno de quedar en la mente de todos los espectadores, aunque me es curioso imaginar a DiCaprio en el rol. Obviamente que todo es actuación, pero es irónico que Waltz sea quien le da vida a Landa, el apodado cazador de judíos,
cuando el actor tiene un hijo que es rabino. Y como si su impecable actuación en Bastardos sin Gloria fuese poco, Christoph también trabajó en la próxima película de Tarantino, Django sin cadenas, en donde su personaje fue totalmente lo opuesto al coronel, debido a que interpretó a un dentista alemán pacífico con puntos de vista progresistas que está totalmente en contra de la esclavitud, llegando a asesinar a los dueños de los esclavos, entre otras cosas que no comento por si no la vieron. Volviendo al personaje, lo que pide para que Shosanna coma tiene mucho simbolismo, aparte de que es otro de sus juegos psicológicos. No solo el vaso de leche es un recordatorio a la granja de la Pedit y todo lo que ocurrió ahí, sino que es muy probable que el strudel esté hecho con manteca de cerdo teniendo en cuenta que se está desarrollando la Segunda Guerra Mundial, y por ende los alimentos y recursos no se conseguían con la misma facilidad que hoy en día. Y en la Torá está prohibido comer cerdo, por lo que pidiendo los elementos citados, Landa está poniendo a prueba de cierto modo a Shosanna, conociendo o no su verdadera identidad. ¿Ustedes qué creen? Al escuchar su nombre por primera vez y percatarse de que se trata de la misma persona que mató a su familia, el efecto de sonido que escuchamos es un extracto de la partitura de Charles Bernstein para la película El Ente de 1982. Y en esta mesa, cuando Francesca menciona a la ex actriz Lillian Harvey, Goebbels se enoja diciendo que nunca mencione ese nombre en su presencia porque Lillian tuvo que huir de Alemania en 1939 después de que ayudó al coreógrafo judío Kate Jens a escapar a Suiza. Ah, y antes de todo esto, la película de fondo en el cine de Shosanna es Le Corbeau, una película producida durante la ocupación francesa por parte de los alemanes que presenta mensajes antinazis ocultos que por suerte no fueron detectados por los sensores de aquellas épocas. Tras desistir de DiCaprio, Tarantino estuvo a punto de hacer un lado el proyecto de Bastardos sin Gloria mientras el casting buscaba al Hans Landa perfecto. Ese nivel de detalle manejó la construcción del coronel. Por suerte, Waltz audicionó y el resto es historia, aunque es muy curioso pensar que sin la involucración del tipo, posiblemente la película habría quedado en el olvido o en una extensa pausa. El personaje obviamente es el que más idiomas habla en la película, siendo el inglés, el francés, el alemán y el italiano. Este último es el único que Christoph Waltz no habla, y es que sí, por si no lo sabían, el tipo no solo habla alemán con fluidez, sino que también domina los otros idiomas mencionados. Aunque su italiano haya sido actuado, es algo para aplaudir. Cambiando de tema, uno de los favoritos del público, el sargento Donny Donowitz, mejor conocido como el oso judío, en una escena eliminada se puede ver el momento en el que compra y decora su bate antes de ir a la guerra. Donny hizo que sus vecinos judíos firmaran el arma y además agregó nombres de judíos importantes junto a los de sus allegados. El guión también nos deja saber que Donny trabajaba de barbero en Boston y otras cosas que se encuentran en el material adicional del DVD. Uno de los nombres que podemos encontrar en el bate del oso es el de Anna Frank, y cuando se le preguntó cómo llegó a formar su personaje, Eli Roth, el actor que lo interpreta, atribuyó su actuación a lo históricamente precisas que estaban hechas las prendas que utilizaron, alegando que la ropa interior de lana haría que todos quieran matar cualquier cosa. Además dijo que el hecho de que su novia haya agregado un álbum de Hannah Montana a su iPod ayudó a forjar la irritabilidad de Donny. Esas son palabras del actor. Con el objetivo de que luzca más molesto en su actuación, Tarantino alargó la entrada de su personaje a propósito durante el rodaje, demorando repetidas veces la escena de múltiples maneras, lo que fue positivo porque aportó intensidad en él a la hora de salir a hacer lo suyo. Eli tuvo que ganar casi 16 kilos de músculo para cumplir con lo esperado. El actor tampoco es que es Schwarzenegger, y Donny no es un tipo menudo, por lo que se vio sujeto a cierta dieta y entrenamiento que lo ayudó a conseguir la forma que buscaba el equipo detrás de la película, siendo otro ejemplo del compromiso de cada involucrado en ella. Y no es sobre él, pero el oso menciona a Teddy Ballgame en el segundo capítulo. Este es uno de los apodos de Ted Williams, un héroe de guerra que interrumpió su carrera como beisbolista 2 veces para servir en distintos conflictos. Antes de que me olvide, Eli Roth dirigió Nation's Pride, sí, la película que proyecta a Shosanna y que protagoniza a Frederick Soler. Y es que no solo se creó lo que vimos en los últimos minutos de Bastardos sin Gloria, sino que Tarantino le pidió a Roth que dirigiera un corto entero, el cual llevó a cabo junto a su hermano y que terminó formando parte del largometraje. Stolz der Nation, como se llama en realidad, también se puede encontrar en los extras del DVD y aparte se puede ver en YouTube. El nombre del supuesto director es Alois von Eichberg.
pero es ficticio, el verdadero es el intérprete de Donnie. Cambiando de tema, al final de cada toma los actores y actrices miraban a la cámara y decían "Hola Sally", refiriéndose a Sally Menke, la editora de varias películas de Tarantino, tal cual solía hacerse en muchas de estas producciones. Bastardos sin Gloria es la última película de Quentin editada por Menke, fallecida el 27 de septiembre de 2010, así que en paz descanse. Evidentemente la obra es ficticia, mas está parcialmente inspirada por la Operación Green Up, llevada a cabo por la Oficina de Servicios Estratégicos de Estados Unidos. En febrero de 1945, 3 agentes de la oficina se lanzaron en paracaídas a Austria. Frederick Mayer, un espía estadounidense nacido en Alemania, Hans Wingberg, un agente judío holandés, y Franz Weber, un ex oficial del ejército nazi de Austria. Después de varios meses de espionaje y demás, Mayer fue capturado y torturado por la Gestapo, aunque se negó a entregar a sus compañeros y finalmente el general Franz Hofer de las fuerzas alemanas se percató de que la derrota era inminente y buscando entregar sus fuerzas a los aliados en lugar de al ejército rojo, hizo que Mayer fuera llevado a su casa, entre otras cosas. El agente ayudó a negociar la rendición de las fuerzas alemanas de Austria, se reunió con Wingberg y regresaron a Estados Unidos. En 2012 se juntaron en una entrevista virtual para el documental The Real Inglourious Basterds. Además de esto, en la Segunda Guerra Mundial hubo una unidad conocida como Masters Bastards que muchos consideran una base de los Bastardos sin Gloria, pero estos se ganaron ese nombre por su salvaje reputación contra los japoneses. Por otro lado, el teniente Archie Hickox fue escrito para Tim Roth, que no tiene parentesco con Eli. Tarantino llegó a conversar con el actor para que lo interprete, mas tuvo que rechazar el papel dado que se encontraba trabajando en su serie Miénteme. Sin dudas, Tim le habría dado otro enfoque al personaje, aunque el trabajo de Michael Fassbender en el rol es impecable. Este último, curiosamente, es hijo de padre alemán y madre irlandesa. El actor nació en Alemania a pesar de haberse criado en el país de su madre. Si bien Michael habla alemán con fluidez e incluso lo considera su primer idioma, dijo que tiene un acento particular y que tuvo que trabajar con un entrenador de voz para sonar como tenía que sonar en la película. Todo muy peculiar considerando el personaje que interpreta. El uniforme de Archie dice mucho más de lo que parece. Lleva la boina verde de los comandos británicos, una insignia de operaciones combinadas en el brazo, el distintivo número 4 comando sobre los hombros y una insignia del cuerpo de inteligencia. Esto indica que es un oficial de inteligencia altamente entrenado, parte de una unidad de élite. Sus medallas también cuentan una historia. La Estrella de África muestra que estuvo combatiendo en ese frente entre 1942 y 1943, y la Cruz Militar señala que fue condecorado por valentía frente al enemigo. Todo esto está codificado visualmente en su uniforme sin que la película lo diga directamente. Podrán decir lo que quieran de Tarantino, pero no fallan los detalles. Durante su audición, Fassbender preguntó si podría interpretar a Hans Landa, y Quentin le contestó que cualquier tipo que sea elegido como Heathcliff no es lo suficientemente alemán como para interpretar a su Landa. Heathcliff es un ficticio caballero inglés del siglo XIX que, a pesar de que terminó siendo interpretado por Jacob Elordi, en un inicio Fassbender había sido seleccionado para dar vida al personaje. El motivo por el que Hellstrom se refiere a Wiki como Teniente Múnich y a Hugo Stiglitz como Teniente Frankfurt es justamente por el acento de cada uno de ellos, los cuales son acordes a sus lugares de nacimiento. Y el pueblo francés de Nadine, donde se desarrolla la escena de la taberna, no existe, aunque en el mapa que muestra Hickox, la ubicación señalada corresponde a la ciudad Nanteuil-le-Haudouin. Si miramos bien, la palabra Haudouin sigue siendo visible en el mapa. Antes de la escena, mientras Hickox está hablando con Stiglitz, se escucha la canción principal de Los Mercenarios, película protagonizada por Taylor Roth, quien interpreta a Winston Churchill en Bastardos sin Gloria, que sí, por si no sabían, este personaje es Churchill. Mientras Hickox habla con Ed Finnick, el general compara a todos los nazis de alto rango que asistirán al estreno de Nation's Pride diciendo que es como poner todos los huevos podridos en una canasta. Frase que nace en la película El Gran Escape de 1963, una gran referencia como es costumbre de Tarantino. En la Alemania nazi, el Heer, que era el ejército regular, tenía sus rangos tradicionales tal cual coronel, capitán, etc. Mientras que la SS, la Schutzstaffel, era una organización paramilitar del partido nazi con rangos distintos como Standartenführer, Sturmbannführer, etc. Un detalle histórico del film se aprecia cada vez que los personajes del ejército alemán o la SS se refieren entre sí, porque los personajes alemanes
usan correctamente los títulos reales de la SS. Sin embargo, los personajes no alemanes o civiles, al igual que Bridget o los bastardos, se refieren a ellos usando los rangos del ejército tradicional, como coronel o capitán, que son los que conocen. Y para rematar, los subtítulos en inglés traducen siempre los rangos a sus equivalentes del ejército regular, sin importar si en pantalla se está diciendo otra cosa. Hablando de Roma, Bridget posiblemente se basó en la estrella de cine alemana que aparte fue agente doble, Marlene Dietrich. A diferencia de Bridger, Marlene nunca se desempeñó como agente en el extranjero, mas sí que trabajó en la Oficina de Servicios Estratégicos durante la Segunda Guerra Mundial, grabando una serie de transmisiones de propaganda musical destinada a desmoralizar a los soldados enemigos. Grabó canciones en alemán reportando victorias aliadas y derrotas alemanas, y muchos la consideran una fuerte influencia para el personaje de Diane Kruger. Hellstrom, deduciendo que su tarjeta dice King Kong, es una alegoría de Tarantino de la trata de esclavos estadounidenses. Esto lo reveló en una entrevista con Terry Gross, y curiosamente, el largometraje del gorila era una de las películas favoritas de Adolf. La primera partida con los otros soldados también esconde un gran detalle, porque uno de ellos tiene en la frente Mata Hari, una cortesana y exótica bailarina holandesa que se hizo conocida por ser un agente doble para Alemania durante la Primera Guerra Mundial, creando un obvio guiño a Bridget, quien está haciendo lo mismo. Y uno de estos soldados mencionados es interpretado por Zach Volker, un comediante muy famoso en la televisión alemana que tuvo su cameo en el bar. Tarantino continúa con su costumbre de descargarse con los pobres camareros porque en Bastardos sin Gloria la inocente camarera francesa de la taberna muere durante el tiroteo. Y algo un poco incoherente de toda esta secuencia es que nadie reconozca a Stieglitz a pesar de ser conocido en todo el ejército alemán por sus actos, aunque probablemente solo lo conocían de nombre dada su reputación y no conocían o recordaban su aspecto. Dieter Hellstrom tiene el nombre que tiene como referencia al personaje de Marvel, Daimon Hellstrom, el hijo de Satanás, y algo curioso es que su actor August Diel interpretó a un judío en Los Falsificadores, que dice la frase "nunca me pondría en el lugar de un criminal de la SS", un año después de algún modo lo hizo. Originalmente, Wilhelm sobreviviría a su encuentro con los bastardos y sería encontrado por Hans Landa para que le revele todo lo que sucedió. Es así como se suponía que Landa se tenía que enterar que Bridget era una doble agente, aunque se terminó cambiando a lo que vimos. La secuencia entre Aldo y Wilhelm es similar a la vista en Kill Bill 2, ya que hay un enfrentamiento en el que uno de los personajes llega a un arreglo para que la dejen ir porque estaba embarazada, tal cual el alemán ruega que lo dejen ir porque se convirtió en padre. Aparte, tanto la de Kill Bill como Wilhelm abren la negociación diciendo "Let's talk". La diferencia es que en la otra película se calman las aguas y lamentablemente este no contó con la misma suerte. Y hay una escena en el guión tras toda esta secuencia que se terminó dejando a un lado, en la que Aldo y los bastardos intimidan al veterinario con fines de que traten la herida de Bridget disparando a 2 de los perros que hay en las jaulas. Al parecer, la escena sí que se filmó a pesar de no incluirse, porque si prestamos atención, podemos ver 2 jaulas con agujeros y manchas de sangre. Volviendo al inicio, sin importar que lo vemos a duras penas, Jacob, el padre de Joanna, fue interpretado por Patrick Elias, quien es hijo de Buddy Elias, primo hermano de Anna Frank. El teatro de Joanna se modeló utilizando de base ciertos teatros de California. Sin embargo, el teatro Vista y el de Los Ángeles fueron las principales influencias del diseño del visto en la película. Su apellido, por otra parte, es Dreyfus, un apellido muy poco común que curiosamente es el mismo de la intérprete de Francesca Mondino, Julie Dreyfus. Si bien podríamos decir que el personaje de Laurent, junto al de Christoph Waltz y al de Brad Pitt, son los 3 principales, es Hans Landa el personaje con más tiempo en pantalla de toda la película, aparte de ser el que aparece en más capítulos. Frederick Soler, por otro lado, que casi ni lo nombré, se basó en gran parte en Audie Murphy, soldado y artista estadounidense. Daniel Brühl, el actor que le da vida, pudo haber estado en la piel de otros personajes, porque se le ofreció tanto el papel de Dieter Hellstrom como el de Wilhelm Wicki, aunque finalmente fue elegido para Soler. El actor es hispano-alemán y nació en España. Es por eso que domina el idioma con facilidad y, como no podía ser de otra manera, se dobló a sí mismo en la versión en español de Bastardos sin Gloria. Y no fue hasta que se lanzó la película que admitió que su francés no era muy bueno que digamos en el momento del casting. Así que cuando Tarantino le pidió que diga las líneas en francés para escuchar su acento, Daniel le mezclaba el francés con el español, aprovechando que Quentin no conocía muy bien ninguno de los dos idiomas, buscando confundirlo y verse más natural, algo que le resultó porque ya vimos cómo le fue.
Antes de que Soler entre a la cafetería, Joanna está leyendo una edición francesa de The Saint in New York de Leslie Charteris, que trata de venganza y asesinatos, muy acorde a ella, y que tiene una trama muy similar a lo que el teniente Rain explica al comienzo de la película. Cambiando de tema, Tarantino nunca aprendió las traducciones al francés o al alemán de sus diálogos. Él escribió todo en inglés y después delegó las traducciones sin interiorizarse demasiado, por lo que a la hora de dirigir las escenas que no se desarrollaban en inglés, lo hacía sobre la intuición, que si bien sabía más o menos cómo iba la cosa, no era algo exacto. Igualmente, esto no complicó el rodaje. En inglés, la película se llama Inglourious Basterds. Sí, Basterds con E. Cuando le preguntaron a Tarantino por qué el título estaba mal escrito, dijo que nunca lo va a explicar, que es una elección creativa deliberada. Según él, explicarlo solo le quitaría el misterio y el sentido artístico del gesto. Así que si tenían la duda de por qué es Bastards, la van a seguir teniendo. El director Enzo Castellari, conocido por Aquel maldito tren blindado, entre otras obras, le permitió a Quentin que usara el título de Inglourious Basterds a cambio de que le dé un cameo gritando fuego, ya que en la película citada, Castellari aparece haciendo lo mismo. Tarantino filmó a Enzo señalando la pantalla del cine en llamas mientras gritaba lo que quería, aunque no terminó apareciendo en el corte final. Y sí, se preguntarán qué tiene que ver Aquel maldito tren blindado, que encima en italiano se llama Quel maledetto treno blindato, con la película de Quentin. Lo que sucede es que en inglés se popularizó con el nombre de Inglourious Basterds, por lo que Tarantino tenía que pedir permiso para evitar cualquier posible problema relacionado a derechos de autor. Además, no solo el título era el problema, sino que la película de Castellari también trata sobre un grupo de estadounidenses que complican a los enemigos detrás de sus propias líneas. En 2010, el director le puso Caribbean Bastards a su película como un guiño a Tarantino. El nombre de Aldo Rain, en cambio, es un homenaje al actor y veterano de la Segunda Guerra Mundial, Aldo Ray. Curiosamente, Joanna Ray, una de las directoras de casting, es su esposa. Cuando este se presenta por primera vez, vemos que tiene la insignia de los Delfos Negros, la primera fuerza de servicio especial compuesta tanto por soldados canadienses como estadounidenses. Pero sí, Aldo es bien estadounidense, incluso tiene sangre de nativos, porque afirma ser descendiente del hombre de las montañas, Jim Bridger. Sí, el mismo del Renacido y de Érase una vez en el oeste, que fue una persona real. Si bien Bridger tenía esposas nativas americanas, ninguna era apache, así que desconocemos el porqué del apodo de Aldo. Este le pide a cada bastardo 100 cueros cabelludos de alemanes, lo que muchos consideraron una referencia a la historia bíblica en la que el rey Saúl le ordena a David que traiga 100 antiguos prepucios filisteos a cambio de la novia, y también tiene una conexión con otro personaje de Brad Pitt, porque en Legends of the Fall su personaje venga a la muerte de su hermano matando y escalpando a varios soldados alemanes durante la Primera Guerra Mundial. Además, más adelante Aldo dice que estuvo involucrado en el contrabando, tal cual el personaje de Brad Pitt en el otro largometraje. Hablando de curiosas conexiones, antes de reunirse con Bridget en el sótano de la taberna, Aldo lamenta el hecho de que pelear en un sótano da muchas dificultades, y quien haya seguido la carrera de Pitt conocerá su trabajo en El Club de la Pelea, una película en la que la mayoría de combates se dan en un sótano. Antes de seguir, más del 90% que ve mis videos no está suscrito y sé que falta mucho para llegar, aunque después de tantos datos quiero llegar a 100.000 suscriptores. Está difícil, pero a principios de 2025 éramos 20.000 y 4 meses después duplicamos el número, así que tengo fe, hacé lo que no te vas a arrepentir. Yo les doy datos, ustedes denme la plaquita. Volviendo a los bastardos, ninguna de las armas que estos usan es de Estados Unidos. Esto con fines de no ser detectados en territorio enemigo. BJ Novak, el actor de Utivich, reveló que él y el resto del elenco recibieron capacitación en el manejo de armas de Alemania por parte de una compañía de Berlín. La historia de fondo, no oficial, que existía entre los miembros del reparto y demás, era que los bastardos asaltaron un lugar enemigo, los mataron a todos y se apoderaron de sus armas. Así que la historia la podemos usar como headcanon. Dejando a un lado a los maestros bastardos y a los 3 que llegaron a Austria en paracaídas, individualmente cada bastardo tiene varias personas en las que se basaron. Como digo, no es uno para cada uno, sino que se basan en verdaderos individuos que salieron a cazar nazis en los bosques europeos, los cuales eran varios que no se conocían entre sí. Es más un concepto que alguien puntual. La película llegó en 2009, pero estuvo en los planes de Tarantino durante mucho tiempo, y al concebir la idea se rumoreaba que se buscaba otro tipo de reparto con actores como Sylvester Stallone en la piel de Aldo, Bruce Willis dando vida a Donnie Donowitz y con Arnold Schwarzenegger interpretando a Hugo Stiglitz.
Sin dudas es muy curioso imaginar una versión antigua del largometraje que cuente con dichos actores, aunque la versión que tenemos para mí es perfecta. Por otro lado, uno de los carteles promocionales muestra un casco alemán colgando de un bate de béisbol, el cual, teniendo en cuenta el modelo, debería tener un logotipo que diga Hillerich and Bradsby, Louisville, Kentucky, aunque fue modificado para que indique Knoxville, TN, la ciudad natal de Tarantino. Y esta no es la única referencia a su hogar, porque Aldo le dice a Landa que es de Minorville, la cual es una ciudad que está a unos 40 kilómetros del hogar de Quentin. Llegando al capítulo final, Kino, algo que se repite varias veces, era el nombre que usaban los británicos para referirse a la operación destinada a matar oficiales alemanes, que significa cine en alemán. Si bien lo describen como el que menos habla italiano de los tres, Ulmer es el que tiene el acento más creíble entre el trío, a diferencia de Aldo, que supuestamente es el que más sabe y ya vimos su pronunciación. El nombre que este usa, Enzo Gorlomi, es otro de los homenajes que Tarantino hizo al director Enzo Castellari, mientras que Donnie utiliza el alias Antonio Margheretti, también por el director italiano que comparte el mismo nombre y apellido. Además, Margheretti es uno de los favoritos de Tarantino y de Eli Roth, y el hecho de que todos tengan una mala pronunciación reforzó el comentario que Bridget había hecho porque pregunta si los estadounidenses no saben hablar otra cosa que no sea inglés. Un pequeño presagio que pasó desapercibido. En toda esta secuencia, Landa lleva una medalla de oro sobre su corbata que es la Cruz de Caballeros al Mérito de Guerra, un reconocimiento por sus contribuciones no combatientes al esfuerzo de guerra del Tercer Reich. Igualmente, esto se instituyó recién en octubre de 1944, por lo que sería imposible para Landa tenerla. De todas maneras, la precisión histórica no es algo importante en este film. Acá podemos apreciar una, por así decir, marca registrada de Tarantino, porque en sus películas suele haber un trío de personajes random que aparecen en el fondo que prácticamente se mueven al unísono. En Bastardo sin Gloria son tres jóvenes con uniformes idénticos que pasan al lado de Landa. Este último colocando el zapato en el pie de Bridget es una clara referencia a Cenicienta, donde el príncipe la identifica haciéndola probarse el zapato de vidrio que había perdido. Al ser ahorcada hasta morir tras ser descubierta por el coronel, no vemos las manos de Christoph Waltz, sino de Quentin Tarantino. El director nunca se sentía convencido al ver escenas de asfixia en otras películas, y como consideraba que los actores eran muy precavidos al hacer este tipo de secuencias, le comentó a Diane Kruger su plan de ahorcarla realmente y le preguntó si estaba de acuerdo. Después de que la actriz accedió, lo hicieron sin pensar. Por suerte de Kruger, la escena se logró en una sola toma. Y algo extraño es que Omar y Donnie estén sentados juntos y que no haya un par de asientos libres al lado de ellos, que se suponía que serían para Aldo y Bridget. Esta gran águila que se muestra en el vestíbulo del teatro está basada en el águila de bronce que se encontraba en la Cancillería del Tercer Reich en Berlín, la cual hoy en día se encuentra en el Museo de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en Ohio. Goebbels presenta a Soler a Emil Jannings y lo describe como el mejor actor del mundo. Emil Jannings fue una estrella de películas mudas nacido en Suiza, protagonizó varios clásicos mudos del cine alemán y más tarde protagonizó producciones hollywoodenses, aunque su éxito en Estados Unidos terminó con la llegada de las películas habladas, ya que su acento alemán lo hacía difícil de entender. Regresó a Alemania, cosechó un gran éxito y tras la guerra su carrera terminó por su asociación con el ejército alemán. Las tres chicas se vuelven a ver pidiendo autógrafos a Soler. Estas, que no lo mencioné, tienen puestas las chaquetas marrones del Bund Deutscher Mädel, también conocidas como la Liga de Muchachas Alemanas, fundada en 1930 como la rama femenina de las juventudes hitlerianas para jóvenes de entre 10 y 18 años. Joanna explica que incluye los nombres de los directores en su cine por respeto, sin importar si son alemanes, aunque en el estreno de Nation's Pride, por una fracción de segundo vemos que solo está el título de la película y el nombre de su protagonista, pero excluye el nombre del director mostrando su falta de respeto hacia ellos. Tal cual sabrán los seguidores de Tarantino, en todas sus películas vemos escenas que están filmadas desde un espacio ajustado, al igual que un maletero, un cajón, etc. En Bastardo sin Gloria se reemplaza por tomas capturadas desde el punto de vista de las víctimas sobrevivientes de los bastardos. Los pies no podían faltar. En esta ocasión, Tarantino hizo que Joanna esté descalza en su escape y durante el final, aparte de toda la secuencia con el pie de Bridget.
Las pistolas que usan Omar y Donnie para llegar al palco son reales. Se trata de una Sedgley OSS calibre 38 que originalmente se diseñaron como un arma de último recurso para los estadounidenses. Así que si pensaban que fue una invención del director, no, realmente existieron. Originalmente, Joanna daba su discurso final en francés. No obstante, Melanie Laurent le sugirió al director hacerlo en inglés para que sea más poderoso. Aparte, que cierra el círculo que inició Landa, ya que este llegó a la granja de la pedita hablando en inglés sin que los Dreyfus puedan entender una palabra, del mismo modo en el que la mayoría de alemanes mueren en esta escena, sin entender una palabra de Joanna y sin entender qué estaba pasando. Y no, por si se lo preguntaban, Adolf no habría entendido nada de lo que estaba diciendo la mujer en la pantalla. Dentro de Nation's Pride hay un cameo de Tarantino, porque es el soldado que grita que hay que destruir la torre. Además de esto, el director hizo otro cameo como un nazi escalpado. Los carteles de maqueta para la ficticia película son bastante precisos, porque se incluye un sello de aprobación del censor alemán y se representan con el mismo estilo que usaban los carteles de películas en aquel entonces. Eli Roth y Omar Doom no la pasaron muy bien filmando la escena final de sus personajes porque la temperatura de las llamas a los alrededores alcanzaron unos 400 grados Celsius. Aparte, durante la toma, el fuego se descontroló un poco y el techo llegó a arder a unos 1000 grados, algo muy peligroso a pesar de los controles de seguridad. Igualmente, ninguno querría arruinar la toma y continuaron hasta el final. Si bien terminaron con quemaduras menores, valió totalmente la pena, porque es otra de las grandes escenas de esta gran película. La esvástica gigante que se cae también fue algo que se les escapó de las manos, porque no estaban los planes, más quedó muy bien y no lastimó a nadie, así que salió todo redondo. Justo después de la explosión, se puede escuchar a alguien gritando y lo vemos volar brutalmente. Este grito se originó en la película Death Proof de Tarantino. No digo nada para no spoilear, pero el grito es de Kurt Russell. Algo curioso es que pese a su reputación y cómo se lo pinta a lo largo de la película, Aldo el Apache solo mata a una persona, que es el operador de radio a quien le dispara en el final. Y algo muy perturbador con respecto a este tipo es que Aldo le dispara en el estómago, y tal cual se vio en otras películas de Tarantino, pueden pasar horas hasta que uno muere de un disparo en esa zona, por lo que es posible que el alemán haya estado vivo mientras Utivich lo escalpaba, aunque bueno, cada caso es diferente. BJ Novak dijo que Tarantino hizo que todos los bastardos pasaran por un día de entrenamiento de escalpar con fines de prepararse para sus roles, y les dijo que los 3 mejores haciéndolo, no escalpando, sino actuando como si lo hicieran, se ganarían primeros planos en Bastardos sin Gloria. Es solo por eso que tenemos esta escena llegando al final. Y un pequeño error en toda esta secuencia es que Landa es esposado. No obstante, mientras es marcado por Aldo, podemos ver sus manos libres y aferrándose del suelo, que la verdad, no creo que alguien le libere las manos a otro en una situación como esta. A diferencia de la mayoría de producciones hollywoodenses, la secuencia final de la película no acredita a los productores primero, sino a contribuyentes artísticos como la editora Sally Menke. A pesar de lo retorcido que es el vínculo y del profundo rechazo que Joanna sentía hacia Frederick, según Tarantino el soldado realmente amaba a la proyeccionista, al menos tenía buenas intenciones y sentía un genuino interés en ella, que evidentemente no justifica ni un poco su comportamiento. La música que se reproduce mientras Soler está yendo a verla es la misma que se escucha en la escena de Clint Eastwood y sus hombres atacando a los tanques que protegen el banco en la película Kelly's Héroes, y es muy curioso que Soler afirme que mató a 250 soldados aliados en 3 días, algo que se remarca enfáticamente, para que Joanna termine matando a más de 300 alemanes tan solo en una noche. Que sí, los bastardos se adelantaron y le robaron unas cuantas muertes, pero se entiende. Ahora voy con unos cuantos datos que me quedaron sueltos. Sam Levine originalmente iba a cumplir un rol mayor, porque Hirschberg sería uno de los miembros principales de su grupo. Aunque solo dice una línea y desaparece de la nada misma, igualmente el actor que lo interpreta confesó que su personaje sobrevivió hasta el final de la historia, y que se habían planeado escenas de los bastardos sobrevivientes reuniéndose con Aldo y Utivich tras encargarse de Landa que no se llegaron a filmar. Este último se refiere a todos los alemanes de bajo rango como Heermann, un coloquialismo para soldado, o Army Man, que en alemán es Heermann y en español significa hombre del ejército. Si bien el guión se refería a cada alemán uniformado como nazi, solo un pequeño porcentaje de los miembros del ejército, marina y fuerza aérea eran miembros del partido,
y solo a los nazis se les permitió convertirse en miembros de la Gestapo y de la SS. La palabra Inglorious no se dice en ningún momento, pero sí que aparece rayada en la pistola de Aldo Lapache. Cuando el teniente Hickox dice que viene de un pueblo cerca de Pitts Paloo, en realidad está soltando una referencia oculta. Prisioneros en la montaña o El infierno blanco de Pitts Paloo fue la última película muda de G.W. Pabst, director al que Hickox menciona en su segundo libro ficticio. Esa misma película aparece en la marquesina del cine de Yoyana. La historia de escalada que cuenta Bridget von Hammersmark es la misma que la del film, y en el juego de cartas su carta dice G.W. Pabst. Como verán, un buen entramado de conexiones. Volviendo al principio, en la casa de la Pedit se puede ver que una polilla se arrastra por el vaso de leche de Landa y termina en espiral hacia el interior del mismo. Bastardo sin Gloria está llena de efectos prácticos y el CGI se usa poco y nada, aunque en la llegada a la granja, al menos 2 de las vacas que vemos por ahí son generadas por computadora. Datazo, lo sé. El capítulo 3 es el único en el que no muere nadie y el único capítulo del film en el que no se habla inglés. Cerca del final del segundo, Wiki hace intérprete para Rainy Boots y una hoja de oro cae sobre su pecho haciendo que parezca la cruz de 6 puntas, también conocida como la estrella de David, la cual los nazis obligaron a llevar a los judíos en el lado izquierdo de sus pechos para identificarlos. Y la hoja cae justo cuando Aldo dice que le gusta que conserven sus uniformes para poder identificarlos. Wilhelm Wiki es un homenaje tanto a George Wilhelm Pabst como a Bernard Wiki, y ya que estoy, el famoso grito de Wilhelm, icónico y utilizado en varias producciones cinematográficas, sobre todo estadounidenses, se puede escuchar durante Nation's Pride y en otro momento. Con respecto al reparto, el icónico Harvey Keitel fue quien puso la voz al comandante que habla por la radio con Aldo en el final de la película. Harvey ya había trabajado con Tarantino en 2 películas anteriormente. En Pulp Fiction dio vida a Winston de Wolf, un personaje que es llamado para resolver problemas, un rol muy similar al que cumple en la trama de Landa y compañía, que no se trata del mismo personaje y Jules Winfield narra Bastardo sin Gloria. Porque sí, por si no se percataron, la voz que cuenta la historia es la de Samuel L. Jackson, que también trabajó múltiples veces con Quentin, siendo seguramente su colaboración más icónica la que hicieron en Pulp Fiction. Boss Benson, actor que participó en aquel maldito tren blindado entre varias obras más, también hace un pequeño cameo como un coronel estadounidense. Y el baterista de la banda Die Arce, Bela B, aparece dando vida a un acomodador durante el estreno de Nation's Pride. Por otra parte, hubo doble actuación en 2 casos diferentes, porque Sam Levine, el intérprete del bastardo Hirschberg, también le dio vida al pintor que hay en el fondo durante la introducción de Adolf, mientras que Sonke Moring, además de interpretar al soldado Boots, también es Walter Fraser, el oficial de la Gestapo que acompaña a Frederick y a Yoyana. Christoph Waltz, tal cual Daniel Brühl se dobló al español, hizo su propio doblaje en la versión alemana de la película. Gracias a su impecable trabajo en ella, el actor ganó el Oscar como mejor actor de reparto, siendo el 7º en ganarlo tras interpretar a un personaje que habla mayormente en un idioma que no es inglés. Tan buena fue su actuación en Bastardo sin Gloria que el prestigioso Michael Caine elogió a Waltz diciendo que su interpretación como Landa es la mejor actuación de un villano que vio en años, que sinceramente no podría estar más de acuerdo. Sin dudas, Hans Landa es un personaje que va a ser recordado por todos. Imagínense el impacto que tiene, que no solo es el personaje favorito de Bastardo sin Gloria de Quentin Tarantino, sino que lo considera el mejor personaje que creó en general contando todas sus películas. BJ Novak, por otro lado, estaba trabajando en The Office en el momento en el que lo llamaron para involucrarse en el largometraje, por lo que su personaje de la sitcom se fue a un viaje a Tailandia con amigos de la secundaria. Igualmente volvió a aparecer en las temporadas finales. En cuanto a lo que pudo ser, Simon Pegg fue otro candidato para interpretar a Archie Hickox. Sin embargo, se tuvo que retirar por problemas de programación con otro proyecto en el que estaba trabajando, así que fue reemplazado por Fassbender. Y alguien que pudo haber sido Donnie Donowitz fue nada más y nada menos que Adam Sandler. Tarantino incluso se contactó con él para que le dé vida al oso judío, no obstante tuvo que rechazarlo por los mismos motivos que Simon Pegg. La verdad, me hubiera encantado ver cómo el actor interpretaba a Donnie, a pesar de que Rod hizo un trabajazo. El director creía que Diane Kruger era estadounidense por sus múltiples actuaciones en inglés, así que no estaba muy seguro de darle el papel porque no creía que pueda dominar el acento alemán. Bien rápido cambió de idea después de la primera audición, donde escuchó el nativo alemán de la actriz que sí, es alemana. Y Tarantino comenzó a trabajar en el guión casi una década antes del estreno de la película.
Las ideas estaban incluso antes de Kill Bill 1, aunque como no pudo decidir un buen final, prefirió postergar el proyecto. Cuando terminó el borrador final del guión, tuvo la desgracia de que se filtró en internet y muchos comenzaron a publicar reseñas y extractos del mismo sin siquiera haberse filmado la película. Algo que me imagino que no le habrá resultado nada agradable a Tarantino. Igualmente el guión apareció en la lista negra de 2008, una lista de los guiones no realizados, es decir, que solo eran un guión de momento, más apreciados del año. Y bueno, ya se terminó de consolidar como una tremenda obra cuando llegó la película, porque no solo Christoph Waltz ganó un Oscar por su trabajo en ella, sino que Bastardos sin Gloria recibió nominaciones en múltiples categorías como Mejor Edición de Sonido, Mejor Cinematografía, Mejor Director, Mejor Edición y más. A pesar de no haber ganado, es otra clara muestra de lo buena que es. Encima, se convirtió en la película más taquillera de Tarantino desde Pulp Fiction, recaudando más de 320 millones. Sin embargo, terminó siendo superada por Django en 2012 y por Érase una vez en Hollywood en 2019. Que si quieren ver video de alguna de estas dos, u otra película de Tarantino, u otra película de otro director, ya saben qué hacer. Ya que lo menciono, originalmente la película se iba a llamar Once Upon a Time in Nazi Occupied France, o sea, Érase una vez en la franquicia ocupada por los nazis, que pese a que se terminó descartando, se quedó como el título del primer capítulo. Casi que tenemos una serie en lugar de un largometraje. Quentin consideraba desarrollar la obra como una miniserie de 5 episodios hasta que su amigo Luke Besson lo convenció de no hacerlo, por suerte, porque si bien creo que hubiese estado muy buena, como película la considero excelente. ¿Ustedes qué creen? El tema de apertura, por otra parte, es de la balada The Green Leaves of Summer de Dimitri Tiomkin y Paul Webster para la película El Álamo de 1960. La versión alemana de la película omite gran parte de los aspectos multilingües del guión. Por ejemplo, en la apertura, el diálogo se cambia para que Landa y Lapedit comiencen hablando en francés y terminen hablando en alemán en lugar de inglés. En porcentaje se podría decir que durante el 42% del tiempo de la película se habla en inglés, en un 28% se habla en alemán, un 22% está en francés y un 1% queda para el italiano. En los materiales publicitarios destinados a Alemania se retiraron o se cubrieron todas las esvásticas debido a que el distribuidor no estaba seguro si el símbolo violaba la ley alemana, así que como siempre mejor prevenir que curar. Y sí, está prohibido el símbolo a excepción de que sea con determinados fines como la precisión histórica. El corte final en un principio duró nada más y nada menos que 3 horas y 10 minutos, más al presentarse oficialmente, Menke y Tarantino señalaron que se recortaron casi 40 minutos de largometraje. Para reclutar a Brad Pitt, la cosa no fue tan sencilla, porque al ser producida por Harvey Weinstein y distribuida por The Weinstein Company, el actor se negó en un inicio, dado que tiene una animosidad con Harvey desde los 90, cuando Pitt amenazó al productor después de enterarse del acoso sexual por parte de este último a la por aquel entonces novia de Brad, Gwyneth Paltrow, aunque con respecto a esto, dijo que su participación se debió a sus ganas de trabajar con Tarantino y que no tiene nada que ver con el otro. El director reveló que después de ponerse en contacto, se reunió en Francia con Brad y a pesar de las dudas del actor, después de una noche con 5 botellas de vino Miraval Rose Cotes, aceptó el papel. Con respecto a Aldo, Tarantino siempre dice que sus películas se desarrollan en el mismo universo, las más reales como Pulp Fiction o Bastardos sin Gloria, en el universo real, y las más exageradas como Kill Bill son como si fuesen películas dentro de dicho universo. Bueno, muchos fanáticos, y si no me equivoco, el mismo Tarantino, comentaron que Aldo es el bisabuelo de Floyd, el personaje de Brad Pitt en True Romance, que si bien no fue dirigida por Quentin, sí que se encargó del guión, lo que es gracioso viendo que un tipo tal como lo era el Teniente Rain, tenga un descendiente tal como lo es el fumón de Floyd. Algunos errores presentes en la obra se ven cuando Donnie mata al alemán con su bate y grita Donowitz goes yard, como si hubiera hecho un home run. Lo de yard es un término que no se empezó a usar sino hasta los 90s. En la primera aparición de Adolf, se ve que en el mapa de Europa, donde debería estar Turquía, dice Osmanien, y el Imperio Otomano se derrumbó en 1923, unos 20 años antes de lo visto en Bastardos sin Gloria, mientras que un error a propósito característico de Tarantino se ve en los subtítulos, porque cuando Landa dice we, los subtítulos indican we en lugar de yes o de sí, pero tal cual digo, este tipo de errores intencionales son clásicos del director. Lo que sí no fue intencional es que mientras Landa habla con Joanna, se intenta prender un cigarro que pareciera no haber encendido, todo para que en la siguiente toma tenga una ceniza de 2 centímetros. Durante el juego de cartas,
Bridget pronuncia Genghis Khan en lugar de Genghis Khan o como sea que lo pronuncian en Alemania. Y aparte, en la taberna hay una sargento nazi cuando en realidad no había mujeres soldados en el Tercer Reich, a excepción de ayudantes, auxiliares, mecánicas y demás. Un civil francés no podría trabajar al aire libre tras el anochecer, porque hubo un estricto toque de queda desde septiembre de 1940 hasta la liberación de París. Y Hitler estaba tan paranoico después de la desembarcación de los aliados en Normandía que no permitía a ningún soldado portar armas en su presencia. Es decir, Zoller no podría haber tenido el arma con la que disparó a Joanna. Además que Adolf no iría solo con 2 guardias al cine. Y algo que se considera incorrecto es que Archie se refiera como lieutenant a Aldo, porque un oficial británico lo pronuncia como lieutenant. Igualmente, esto es una cortesía profesional por parte de los oficiales británicos que se adecúan a la pronunciación estadounidense al tratar con oficiales del país americano. A pesar de que Landa es literalmente un nazi, no queda muy claro si es un verdadero creyente de la causa o si solo se adapta a la situación. A ver, hace que Joanna cambie de asistente solo por ser negro, aunque alega que Goebbels es quien no lo permitiría. Sus acciones al principio de la película y sus medallas nos demuestran que al menos en un momento fue un verdadero creyente, así que ¿ustedes qué piensan? ¿En sus últimos días en el partido en realidad disfrutaba de haber sido el cazador de judíos y se avergonzaba de ellos solo por conveniencia? ¿O realmente se sentía disgustado por ser recordado con ese apodo? Yo me quedo con la primera opción. Su discurso en el que compara a los judíos con las ratas está basado en la película alemana The Eternal Jew, en donde con el objetivo de ensuciar la imagen de los judíos en Europa representaban ratas y otros animales que propagaban enfermedades contaminando al pueblo. La arrogancia del personaje y el no entender a las personas diferentes a él son lo que lo condenan finalmente, porque él cree que Aldo es un oportunista amoral que solo exagera su brutalidad para causar un efecto dramático, pero no puede estar más equivocado. Algo que me olvidé de mencionar es que el apellido de Omar, Ulmer, es un guiño al cineasta alemán Edgar Ulmer, y es este bastardo el que ocupó el lugar que tuvo que haber ocupado Hirschberg. ¿Recuerdan que los planes con el personaje eran diferentes? Bueno, sería él quien acompañaría a Donnie en un inicio. Hablando de Roma, mientras estos dos disparan contra la multitud, los planos y la cámara lenta recordaron a muchos a la escena final de la película Escarlata. Durante el juego de cartas en el bar, incluyen Winnetou, Genghis Khan, Mata Hari, Beethoven, Edgar Wallace, Marco Polo y un par más. El primero mencionado es descifrado con referencias a Karl May. Esto es por los libros de aventuras de Karl May, uno de los autores favoritos de Adolf, en los que Winnetou saludaba con 3 dedos, igual a lo que hace el soldado en esta escena. Donnie también tiene una conexión con otro personaje del universo Tarantino, porque en True Romance está Lee Donowitz, quien según el director es el hijo del oso judío. En la escena eliminada en la que sus allegados firman el bate, Cloris Leachman filmó una parte en la que toma té junto a Donnie, dando vida a una tal señora Himmelstein. En cuanto a Quentin, este quería que la película solo esté disponible en 35 mm, aunque con el tiempo no pudo hacer nada ante la llegada de la era digital. Al igual que casi todas sus películas, el número romano que sirve como firma de derecho de autor se ve bajo el título. Lo curioso es que mostrar la información de derechos de autor en los créditos de apertura es un homenaje a las películas producidas en las décadas de 1960 y 1970, un detallito bien tarantinesco. La nomenclatura guest starring se usa para referirse a los actores que suelen verse en series en lugar de películas. Esto es solo un toque humorístico que Quentin le da a los créditos, y quizás un guiño a sus deseos iniciales de hacer de Bastardo sin Gloria una serie. Como no podía faltar tratándose de él, tenemos lo que se conoce como standoff mexicano, un duelo o encuentro entre al menos 3 personas diferentes. Y esto está abierto a interpretación, pero la frase final, "esta podría ser mi obra maestra", es considerada por muchos una frase del mismísimo Tarantino, quien nos trata de decir que Bastardo sin Gloria podría ser su obra maestra. Cambiando de tema, Mike Myers es un fan declarado del director y fue él quien le pidió aparecer en la película porque sus padres habían estado en las Fuerzas Armadas británicas, así que su rol en el largometraje fue todo un honor por múltiples razones. Esta es la segunda vez que Sylvester Groth hace de Joseph Goebbels, ya lo había interpretado en 2007. Christoph Waltz irónicamente interpretó a un sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial en la película biográfica de Maximilian Kolbe. Si bien interpretan a padre e hija, Denis Menochet y Lea Seydoux solo se llevan 9 años entre sí. Después de un tiempo de conocer a Melanie Laurent,
Tarantino le dijo que había algo que no lo terminaba de convencer porque ella era muy famosa en su país y él en realidad buscaba descubrir a alguien, haciendo que la actriz le diga que no la conocía a nadie. Igualmente a los pocos días la llamó confirmándole su papel. Según Vincent Lindon en 2017, Tarantino le había ofrecido el rol de la Pedit, aunque el actor lo rechazó, y pese a que no está confirmado por parte del director, Eddie Murphy dijo que estuvo en conversaciones para interpretar un personaje no especificado que al parecer fue eliminado del guión o quizás era Marcel. Michael Madsen iba a dar vida a un personaje llamado Babe Buczynski homenajeando a Charles Buczynski, protagonista de la película 12 del patíbulo, la cual inspiró a la creación de Bastardos sin Gloria. Sin embargo, se terminó descartando. El compositor Ennio Morricone fue otro que tuvo que retirarse del proyecto por estar involucrado en otra producción. Muchas de sus canciones en películas posteriores habían sido ideadas para aparecer en la obra de Tarantino. Por otra parte, esta no es la primera vez en la que BJ Novak interpreta a un personaje apodado Little Man, porque lo llamaban del mismo modo en Dunder Mifflin Infinity. Taylor Roth, el intérprete de Churchill, estaba retirado de la actuación en el momento en el que aceptó formar parte del largometraje. Tarantino le ofreció personalmente el papel y el resto es historia. En preparación para su personaje, Taylor vio docenas de clips del verdadero Churchill con el objetivo de poder imitar su postura, lenguaje corporal y voz, algo que logró sin importar el poco tiempo en pantalla que tiene su personaje. El rol de Francesca Mondino, por otro lado, fue específicamente escrito para la actriz Julie Dreyfus, quien ya había dado vida a un personaje similar en la primera película de Kill Bill, así que Tarantino ideó a Mondino con la actriz en mente. El llamativo sombrero de cara que usa, por cierto, es un homenaje directo al diseñado por Elsa Schiaparelli, una reconocida diseñadora italiana que vivía en París en la época en la que se desarrolla el largometraje. Schiaparelli tuvo que huir de París hacia Nueva York al comienzo de la ocupación alemana en el territorio franco. Nastasia Kinski estuvo a punto de ser Bridget. Tarantino incluso voló a Alemania para conocerla, sin embargo no llegaron a un acuerdo. Esta no es la primera vez en la que Diane Kruger trabaja junto a Brad Pitt, ya que ambos aparecieron en Troya unos años antes. Tan buena es esta película que Claude Lanzmann, director del documental Shoah y quien critica duramente a las ficciones basadas en el nazismo, le dijo a un periódico israelí que realmente disfrutó de Bastardos sin Gloria. El presupuesto para llevar a cabo el largometraje fue unos 70 millones y tal cual comenté, se recaudaron más de 320 millones, así que resultó una ganga. Fue incluida entre las mejores 1001 películas en la lista de Steven Schneider. Está dentro del top 100 de popularidad en varias plataformas y muchos críticos la colocan entre las 50 mejores de todos los tiempos. Aunque cada uno puede tener su opinión, no te olvides de dejar la tuya. Y en IMDb, la película cuenta con una calificación de 8,4 basada en más de 1,5 millones de reseñas. La verdad, una cifra impresionante y totalmente merecida. ¿Ustedes cuánto le darían del 1 al 10? Con esta, que seguro me pasé de 200 pero que le hace una raya más al tigre, terminé con las curiosidades. Si te gustó el video, déjame un like y decime cuál querés que sea la próxima película de Tarantino u de otro director a la que le haga un 200 datos. Habiendo dicho esto, muchas gracias por llegar hasta acá y nos vemos en la próxima con más contenido.